mi nombre, estoy desde Coimbra, en Portugal. Y bueno, a partir de ahora vamos a ir grabando la sesión para que después la podamos compartir con otros compañeros que están, que están también a disposición, que están interesados en este ciclo de charlas. Ahora le doy la palabra al compañero Pablo, también del Grupo Amauta, que va a presentar un poco a Gonzalo y a la figura que vamos a estar, sobre la cual vamos a estar reflexionando el día de hoy. Hola Agustín, hola Gonzalo, compañeros, buenas tardes, por lo menos donde estoy yo. Una alegría muy grande. ¿Se está escuchando bien, no es cierto? ¿Sí? ¿Se muy escucha bien, bien? Muy bien. Bueno, una alegría muy grande estar compartiendo este momento juntos y comenzar este ciclo de diálogos que se organizó desde el grupo Amauta, bueno, con una participación muy grande ahí, compañero Agustín, Alessandra, Sebastián, unos cuantos compañeros. Estoy viendo que Rodrigo también ha vuelto a las andanzas también ahí, que hace rato no nos encontrábamos, ¿no? Y bueno, primero que nada, continuando lo que decía Agustín, el grupo Amauta, Mariátegui y el socialismo indoamericano lo empezamos hace unos cuantos años, ya no me acuerdo, como 4 por ahí. Empezamos con 2020 empezamos. 2020, ajá. 3 entonces, con varios compañeros, uno de ellos André Kaisel, que era compañero nuestro acá en la UNILA, después se fue a la Unicampi, ahí en Campinas, en San Pablo. Y bueno, se fueron sumando gente de distintos lados, llegamos a tener 11, 12 países distintos en el grupo. Y ahí participamos de distintas iniciativas. Siempre la idea fue la búsqueda de vencer el capitalismo en América Latina, esa búsqueda socialista con pensamiento propio, digamos, y en la cual, bueno, especialmente profundizamos las propuestas de Mariátegui, pero también todas las propuestas que buscaron ese camino, digamos. Sacamos un libro el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, desde el posgrado que estamos aquí de Integración Latinoamericana de la UNILA, que escribieron muchos compañeros del grupo. Y después, bueno, se organizó este ciclo, hay un impulso muy lindo de esos compañeros que nombré y otros más, y lo queremos abrir con este compañerazo querido que es Gonzalo Abella, que yo lo conocí por los charrúas, porque yo estaba dando clase en Paraná, Entre Ríos, ahí viví 6 años, 7 trabajando, y ahí justo era la constituyente provincial, y yo venía de trabajar con los COM y los MOCOM, yo soy del Chaco santafesino, trabajar muchos años con ellos, y cuando vine a Entre Ríos, el cuento en Entre Ríos, como en Uruguay, era que no había indio, ¿no? Que no había indígena. Pero ahí fui conociendo, me fui relacionando con alguna gente que estaba con la iniciativa de retomar el tema charrúa en Villaguay, en Maciá, en Paraná y también en la banda oriental del Uruguay. Y ahí uno de los compañeros me pasó el libro de Gonzalo, Artigas, El resplandor desconocido. Y bueno, me gustó tanto, digamos, que lo leí en poco tiempo y lo empecé a poner de bibliografía en la universidad. Y a trabajar especialmente ahí, a leer mucho de Artigas, me leí gran parte del archivo Artigas, bueno, un montón buscando, sobre todo el tema soberanía popular. Repensar la soberanía popular para repensar la ciencia política, repensar las relaciones internacionales, que yo acá en la UNILA entré en el área de relaciones internacionales.
Y repensar el tema de soberanía popular me parece clave para replantear la política, para replantear lo que mal llaman relaciones internacionales, porque no son, en todo caso son transestatales, y pensar la integración latinoamericana también desde esos compañeros. Ahí estudié mucho Artigas, guiado por el pensamiento de Gonzalo especialmente, también Gaspar Francia, Miguel Hidalgo, José María Morelos, o sea, todos los procesos independentistas que trabajaron en una línea popular el tema de la soberanía. Así que ahora tengo la alegría de conocerlo. Compañero Agustín me dijo que se podía contactar con Gonzalo, así que le damos una bienvenida tardía porque ya está en nuestros corazones, en nuestra biblioteca, en nuestros pensamientos, Gonzalo. A mí me faltaba conocerlo personalmente, así que esta alegría de presentarlo a este compañerazo, que después, bueno, seguimos su vida política, su vida intelectual también, y ahí esperamos también a partir de este contacto también estar más en contacto y hacer más cosas juntos. Así que una bienvenida, Gonzalo, querido. Vos no me conocías, pero yo te conozco hace mucho, y te quiero hace mucho como compañero y como pensador, como luchador latinoamericano. Te sentimos muy cerca. Y una bienvenida también a todos los compañeros que están participando hoy. Yo veo que mucha gente de Uruguay, de Rusia, de distintos lados también que nos está acompañando. A otros no sé, así que bienvenidos a todos. Y eso nomás, Gonzalo, querido, es tuya la palabra y te apreciamos mucho y ojalá podamos seguir juntos trabajando por mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Yo me siento compatriota de el resto de las provincias, ¿no? No me considero uruguayo, me considero oriental. Pero sin duda de todas las provincias argentinas que yo amo, ese mundo litoraleño, no hacía falta que te presentaras, el acento te vende, que no eras de Capital Federal, sino que eras no hace falta que digas Corrientes, hasta el uso de las S o la omisión de las S, todo es tu señal de identidad. Qué alegría estar entre compatriotas. Martí decía que patria es humanidad. Una salvedad previa. Parecería que en este momento en que arde el mundo, el martirologio del pueblo palestino, no deberíamos mirar hacia atrás. Sin embargo, es imprescindible. La historia te enseña tanto, desde el punto de vista de la construcción de un proyecto popular, como de su traición. La historia te enseña tanto, que es lo que nos permite percibir, aún en un proceso importante, los primeros señales de descomposición. Porque la historia es una ciencia, y como tal debe ser tratada. Y la política es la fotografía de la historia para un momento concreto. La historia es una película, la historia es una película, y la política es la foto concreta de contexto de esa larga película que no empieza con nosotros y esperemos que termine bastante después que nosotros. En ese sentido, hablar de Artigas es un tema absolutamente inagotable. Recientemente me llegó el libro de Nocera sobre el artiguismo póstumo, el artiguismo de 1820. Yo discreparía, porque Artigas siguió siendo Artigas los 30 años que vivió en el Paraguay, donde no era un exiliado, sino que era un integrante de la Patria Grande. Pero de todos modos, yo desconocía una serie de elementos del año 1820 que enriquecen y confirman el marco teórico que yo voy a proponer. En primer lugar, si uno lee un libro de historia oficial de la República Oriental del Uruguay, Artigas es el héroe nacional. Y se destaca que combatió contra el colonialismo español y contra el colonialismo portugués, porque la peculiar situación de enclave del Uruguay, si uno lo mira en el mapa, es que es la continuación natural del Brasil, pero por otro lado es la integración de la cuenca del Río de la Plata. Por lo tanto, Artigas, para la independencia, tuvo que luchar contra el Imperio Español, pero principalmente contra el Imperio Portugués. Sin embargo, la falsedad más grande es hablar de Artigas ante todo como libertador, porque es ante todo un articulador de las redes populares de los de abajo, de las redes regionales y continentales de los de abajo.
Hay una preciosa correspondencia con José de San Martín, que ellos se querían mucho, y José de San Martín, al ver cómo organiza las redes de abajo, José de San Martín le dice: paisano mío, expulsemos primero a los españoles, y después pelearemos entre nosotros. Y Artigas le contesta con el mismo respeto: mientras haya opresión desde Buenos Aires y desde Río de Janeiro sobre los pueblos, yo voy a dar énfasis a eso. Es una correspondencia donde hay dos lógicas, pero las dos lógicas auténticas y maravillosas, pero que dan prioridad en cosas diferentes. Y lo importante para entender Artigas, me parece a mí, para aproximarnos desde lo más general a lo más concreto, es entender que la historia oficial habla mucho de la gesta de independencia de nuestros países, del nacimiento de nuestros países, vamos a decir, porque siguieron siendo dependientes la mayoría. La gesta de independencia de nuestra América, y yo prefiero llamarle nuestra América y no América Latina, porque si yo soy de América Latina, excluyo a los negros y a los pueblos originarios. No me complica el idioma es como cada uno se lo apropia, pero yo prefiero llamar nuestra América. Y la gesta de nacimiento, algunos con unas malformaciones congénitas, pero la gesta de nacimiento de los estados de nuestra América es un proceso que empieza en 1803 con la heroica Revolución Haitiana y termina un siglo después, 1903, cuando la victoria de los mambises en Cuba. Un siglo. Pero ese siglo está inmerso en una cantidad de siglos mucho mayor, que es la lucha de clases. La lucha de clases en el continente empieza en el periodo precolombino, con la lucha contra los imperios, la lucha heroica de los pueblos contra los imperios precolombinos y contra sus piedras de sacrificio y sacrificios humanos, continúa, pero a un ritmo muchísimo mayor contra el conquistador español y portugués, y la lucha de clases sigue vigente hoy. Mientras haya oprimidos y opresores, va a haber lucha de clases. Entonces, si nosotros circunscribimos la guerra de independencia y la metemos en una dinámica mucho mayor, podemos entender que los mejores referentes de Artigas no son San Martín y Bolívar, que tienen otra lógica y otras prioridades. A pesar de que Artigas manda una carta hermosa también a Bolívar, son compañeros en la gesta de independencia. Pero los referentes más importantes de Artigas hay que buscarlo en Túpac Amaru, Túpac Katari, Bertolina Sisa, la heroica lucha de Arauco de los mapuches, la independencia de Haití. Es decir, ahí hay que buscar los referentes más importantes. Curiosamente, los españoles a las montoneras artiguistas les llamaban tupamaros. Artigas nunca había estado en los Andes, parece. Pero el problema es que lo que entendía el colonialismo español es lo que después la historia burguesa negó. El contenido de clase profundamente de abajo, que unía más a Artigas con Túpac Katari que a Artigas con San Martín o Bolívar. En San Martín o Bolívar influye mucho el pensamiento masónico, creado en la Universidad de Charcas, pero también en Córdoba. Un pensamiento masónico de romper las cadenas, pero sobre todo que dirijan los iluminados, es decir, los abogados, los que tienen formación, frente al proyecto de los de abajo, que no es un proyecto independentista al comienzo, es un proyecto por el buen vivir. Que el rey se quede en España y siga gobernando desde allá, pero a mí déjenme vivir bien, ese es el concepto de él. Entonces, lo primero para entender Artigas es ubicarlo más en la lucha de clases que en la gesta de independencia. Y en segundo lugar, ver que los referentes más cercanos, es mucho más cercano un Farabundo Martí, más lejos del tiempo, o un Sandino, que mucho más ellos, que los próceres que a veces hicieron obra en los estados, pero más en una visión burguesa, que no era la que Artigas tenía. Ahí jugó un papel bastante negativo la masonería, ¿no? Porque si bien era para ellos libertad de pensamiento, va acompañado de libertad de comercio, sin embargo, no querían, y lo voy a usar con palabras de los masones de 1810, no querían pardocracias. A Haití les daba miedo, e hicieron bien en tener miedo. Pero entonces, en ese marco, lucha de clases como telón principal de fondo y no independencia, la parte de la resistencia de los oprimidos, y una cosa que para mí fundamental y está todavía muy mal estudiada, en Brasil sí, son las redes continentales de los de abajo, pre-independentistas. Esto es muy importante. Tomemos, por ejemplo, el movimiento negro. La trata negrera no es lo mismo que la esclavitud de la antigua Grecia. La trata negrera es un producto del capitalismo, que necesita más materias primas
para el incipiente capitalismo que se está desarrollando en Europa. Esa es la trata negrera. Y la trata negrera trajo acá millones de afroamericanos, de afrodescendientes, que generaron redes continentales. En la variante del Atlántico es muy claro, porque el barco, el cabotaje, España y España, todo el ron que se consumía en el Río de la Plata venía de las Antillas españolas. Y toda la carne salada se producía en la pampa y en la pradera, era la que comían en las Antillas. Y los barcos que hacían esa travesía de cabotaje, había muchísimos esclavos a bordo. Y esos esclavos fueron uno de los principales organizadores de las redes continentales, que quedan huellas en todos lados, hasta en la unificación del panteón Yoruba, porque de África vinieron muchas entidades religiosas, pero Yemanjá, por ejemplo, se cultúa en el Caribe, en Brasil y en el Río de la Plata, se pone una flor a Yemanjá. La unificación del panteón es memoria en síntesis africana que crea redes, y esas redes, a su vez, tomo el ejemplo negro, porque los pueblos originarios es más conocido, generan en territorio brasilero nororiental lo que se llaman los quilombos, tierras de libertad inexpugnables en el mato. Y en el lado del Pacífico, los llamados palenques de negros y marrones. Quizá el más importante fue, estamos hablando de redes, quizá el más importante fue el palenque de San Basilio, que nunca pudo ser conquistado desde Cartagena de Indias, hasta el punto que el gobernador les pidió un pacto a los negros del palenque, diciendo que no se agredieran mutuamente, a lo cual Bioko contestó, bien, no atacaremos Cartagena de Indias, pero cada barco con esclavos que pase cerca de nuestras costas, lo abordamos con nuestras canoas, matamos a los blancos y liberamos a los negros. Entonces, esas redes continentales, que incluso, hablando específicamente de lo afro, se entremezclan en los yungas de Bolivia, donde había una vertiente atlántica y una vertiente del Pacífico, que generan ese lugar, esa referencia de las redes. Y uno de los articuladores continentales de redes fue un íntimo colaborador de Artigas, que le llaman el negro Ancina, Joaquín La Encina, un experto en temas de redes afro-latinoamericanas, que también estaba lógicamente en religión, era lo que hoy podríamos llamar un umbandista. Pero eso de las redes es fundamental. Y en el marco de las redes no se plantean la independencia, porque es un concepto muy abstracto. En 1810, cuando la Junta de Buenos Aires, aprovechando el cautiverio del rey español, la Junta de Buenos Aires proclama la soberanía de la Junta y que todas las provincias tienen que romper las cadenas, en Entre Ríos y en la banda oriental, los paisanos dicen, rompé vos las cadenas, nosotros ya las rompimos. Se introdujo la ganadería española en una pampa y en una pradera donde no había alambrados. Y a diferencia de las plantaciones, a diferencia de las minas, el ganado tiene la mala costumbre de trasladarse. Por lo tanto, un gran terrateniente de Buenos Aires en Montevideo podía decir, tengo tierras en tal lado. ¿Y cuántas vacas? Ah, las que pasen hoy por ahí. Ese control indiscriminado de una riqueza extraordinaria, porque el nivel proteico de la pradera oriental y de la pampa argentina es 10 veces superior al nivel proteico de los llanos del Orinoco, hizo que se expandiera y que se creara la edad de cuero. Es decir, los pueblos originarios de la pampa y la pradera, zapatos de cuero, ponchos de cuero, casas de cuero, camas de cuero, toda la guasquería maravillosa, que es el arte maravilloso en el cuero de vaca, y hasta cañones de cuero, que era un embudo donde se ponía la pólvora que de contrabando conseguían con los holandeses por Punta del Este, por ahí, y que le drenaban de metralla, ponían la mecha atrás, proyectaban que el disparo fuera para donde querían, a los 8 o 9 disparos se rompía ese cuero, sobraba cuero. A tal punto sobraba cuero en la riqueza de las pampas, Martí le dice la gran pampa de las pieles, era tal el excedente de ese producto muy apetecido en Europa, y que por eso se establecía el contrabando del mundo gaucho con Europa, que hasta los negros esclavos de San Telmo, de Montevideo, que ahora, bueno, los negros después de la persecución de cuando cayó Rosas se fueron a la bajada del Paraná a hacer su candombe, pudieron experimentar la percusión en cuero de vaca, cosa que hubiera sido carísimo para un pueblo brasilero que usaba maracas, usaba semillas, o a los de Mississippi que batían palmas en los gospel. Entonces, la vaquería generó un mundo
que fue incontrolable por el poder español. Y a cada bando, el poder español decía las vacas son del rey, un contrabando. Las vacas salían por las costas atlánticas orientales. Y eso genera una sociedad multicultural que es muy importante, muy vinculada incluso a la selva húmeda vecina, tropical, por las migraciones, incluso místicas que hacían los guaraníes hacia territorio platense, muy vinculada incluso a gente de la montaña. Hay rastros de gente andina que vivió en lo que es hoy en Uruguay, el departamento de Colonia, en un lugar que se llamaba Rosario del Colla. Había una integración, la Paradera era un lugar de recalar de muchas culturas. Y en ese marco, en el mundo gaucho, es donde se cría Artigas. Artigas, hasta los 14 años, vive en Montevideo, en una familia de buena posición económica. Claro, tener buena posición económica en Montevideo no era lo mismo que tenerla en Caracas. Si yo soy de la alta posición en Caracas, mando a mi hijo a estudiar a Europa. Si yo soy de la alta sociedad en un enclave militar pobre como era Montevideo, entonces lo hago que mi hijo para estudiar se haga cura o militar. No tengo la chance de mandarlo a Europa, es otro poder adquisitivo. Pero de todos modos, Artigas fue del sector que ya tenía un pie en la cultura y que había leído libros que su propio padre, que era un profundo reaccionario, cabildante de Montevideo, había secuestrado y que Artigas en secreto los había leído, y a muchas él no hablaba ni inglés ni francés, pero gracias a las traducciones de Mariano Moreno, al trabajo inteligente de los egresados de Charcas Chuquisaca, leyó, por ejemplo, las posiciones de Rousseau, que por supuesto, cuando uno hace una opción popular, Rousseau es mucho más fascinante que Voltaire. Dejemos Voltaire para los masones. Entonces, ese es el mundo donde se cree Artigas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en 1810 estalla el movimiento juntista, incluso en Buenos Aires, los paisanos de Entre Ríos y de la banda oriental, no les interesa. A los andinos sí, porque Buenos Aires sigue siendo el puerto de salida. Por lo tanto, es importante lo que pasa en Buenos Aires. Para los entrerrianos y los orientales, no. Entonces, la situación cambia en 1811. Porque en 1811, déjame ver cuánto voy, porque yo me entusiasmo hablando de subtemas. 24 minutos. 24 minutos. En 1811, llega un nuevo virrey al Río de la Plata, a Montevideo. Buenos Aires ya no lo acepta. Llega el nuevo virrey a Montevideo y recibe la orden de recuperar a todos los negros que se habían fugado, enchalecarlos, volver a hacer piezas de comercio, castigar a los indios y decomisar en las estancias, en los establecimientos rurales del interior, decomisar bueyes y carretas, todo para la guerra. Y a los paisanos que andaban sueltos en el mundo gaucho, enchalecarlos, traerlos, todo para la guerra contra Buenos Aires. Y eso sí que revela al pueblo oriental y al pueblo entrerriano. Vamos a hacer carne de cañón de una guerra entre España, que no nos importa nada, y Buenos Aires, que es un mundo ajeno. Y ahí es donde empieza el proceso artiguista. Artigas posiblemente ya hacía 20 años que estaba articulando redes y aprendiendo de las redes populares. Por una sencilla razón, a los 14 años se había peleado con su padre, que era un reaccionario, había muerto su abuelo, que él quería mucho, se había peleado con su padre y se había ido a andar entre los gauchos, a carnear ganado, a sacarlo de contrabando. Después, acogiéndose a una amnistía, se mete en el ejército colonial. Pero ya ahí claramente hay documentos que no lo demuestran, para operar al servicio de los desposeídos. Una cosa es los partes que hacía y otra cosa es lo que hacía en realidad. En 1810, el gobierno español de Montevideo le dice que vaya a perseguir a los revolucionarios del litoral. Y él informa que él no encontró a nadie. Que Entre Ríos estaba muy tranquilo, pero al mismo tiempo él estaba trabajando en la conspiración, pero solo en eso. 1811 cambia. Llega el virrey, involucra al litoral y a la banda oriental en la guerra contra Buenos Aires y los pueblos se resisten. Las consignas de Artigas en ese momento, como expresión de las redes de abajo, busquen los documentos de 1811. Nunca Artigas se expresa contra el rey, Fernando VII. No es su problema. El problema es el tirano de Montevideo, que por supuesto también era español, que viene a obligar al pueblo a cambiar las condiciones de vida. Y hay una historia general en todas las revoluciones. Hay algo que conmueve más al pueblo que una utopía que todavía no conoce. Y ese algo que revoluciona al pueblo es que se despoje de lo que ya tenía. Eso es lo que más indigna. Entonces Artigas encuentra terreno fértil
para convocar al pueblo contra el tirano de Montevideo. Y tiemblen esos tiranos que han excitado nuestro enojo, sabiendo que nosotros somos preferibles. No es preferible la muerte a vivir en afrentosa tiranía. No se refiere a la tiranía monárquica de España, se refiere a Montevideo. Es contra Montevideo que va, porque es lo que el paisano puede entender. 1811 hay un importante triunfo militar, Artigas le pone cerco al Montevideo español, y ahí ocurre una cosa inimaginable. El gobierno español de Montevideo le pide ayuda al gobierno portugués de Río de Janeiro. Entonces Artigas pasa a estar entre dos fuegos. Una fuerte invasión portuguesa, la segunda, por cierto, que había en territorio oriental. Los portugueses siempre consideraron Uruguay como una continuación de sus posiciones brasileras, por un lado, y por otro lado, los monarquistas españoles. Entonces Artigas se repliega, hace un campamento en suelo entrerriano, en el Ayuí. La historia burguesa actual le llama el éxodo del pueblo oriental. En realidad ellos le llamaban la marcha. Es el concepto que se usa. Y en suelo entrerriano, al pueblo oriental le pasan cosas muy importantes. Porque hasta los propios hacendados de campo, los que realmente, como dice un amigo mío, no solo los que son con campo, sino que son de campo, pero que tenían sus haciendas, ahora llegan en harapos, queman lo que tenían para que no quede en posición de la invasión portuguesa, y es el pueblo entrerriano que les da abrigo, que le ayuda a levantar los ranchos del campamento de la Ayuí, es decir, el pueblo entrerriano. Pero de repente llegan los indios misioneros, con Andresito a la cabeza, a ponerse las órdenes de Artigas. O sea que ahí Artigas ya tenía 46 años, no era un jovencito como Bolívar. Y hacía 30 que estaba trabajando con las redes. Llegan los indios misioneros. El pueblo oriental queda deslumbrado, porque su apoyo charrúa era un apoyo de montoneras. Pero Andresito viene, habían aprendido de los jesuitas, con artillería, infantería, caballería, y hasta un cura que daba misas de campaña, y que decía, eso está recogido en tus pagos: hijos míos, el evangelio del Señor Jesucristo es muy sencillo. Quien está con Artigas va al cielo, quien está con los portugueses va al infierno. Entonces, ese concepto, muy vinculado a la religiosidad popular, que venía de los jesuitas jóvenes, que lejos del Vaticano y cerca de las comunidades agrícolas se habían reevangelizado, leían más el libro Hechos de los Apóstoles que el libro de la Revelación, era una teología de liberación que también se incorpora a este proyecto de redes multiculturales. Las redes operan y en 1811 empiezan a actuar ya en el plano militar, que nunca hubieran deseado, pero no se van a dejar avasallar para una guerra que les es totalmente ajena. Es más, Artigas plantea que Buenos Aires es nuestro hermano, dice así. Y él va solapadamente a Buenos Aires y hace acuerdos con la Junta Grande. De todos modos, cuando el pueblo oriental, después de haber vivido esa experiencia continental, en suelo entrerriano, del apoyo de los paraguayos que venían con yerba en las carretas, venían con telas, el apoyo del pueblo entrerriano, los indios misioneros, el pueblo oriental vuelve a su provincia, cuando se dividen otra vez España y Portugal, el pueblo oriental vuelve a su provincia, pero bañado de nuestra América. Ya es otro pueblo. Porque no hay nada que enseñe más que el dolor y en este caso la victoria del retorno a un lugar natal. Ahora sí Artigas está en condiciones, 1813, de plantear la integración a las Provincias Unidas, pero poniendo condiciones desde los de abajo. Es un documento maravilloso que uno puede consultar que se llama Instrucciones del año 13. Se reúnen todas las provincias en Buenos Aires y la provincia oriental, guiada por Artigas, dice: vamos a poner nuestras condiciones. Y como los que tienen que ir a negociar por la banda oriental, por la provincia oriental, tienen que ser lectoescritores, y por lo tanto no de demasiada confianza del pueblo analfabeto en armas, Artigas les dicta condiciones. Y entre esas condiciones hay cosas maravillosas: promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, concepto escandaloso para la época, en una tierra donde no había masones, lo que había era religiosidad afro. Promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, romper todo vínculo con todas las familias monárquicas, formación democrática del gobierno, federalismo, una condición muy importante de las instituciones del año 13, el derecho de los pueblos a portar armas. En algunos de estos elementos está la concepción
del pensamiento norteamericano que ya había logrado su independencia, y donde había una furiosa contradicción interna entre esclavistas y no esclavistas, que se pospone hasta una guerra civil que hubo mucho después. Pero de todos modos, las instrucciones del año 13 ya son un avance de la conciencia del pueblo oriental, y Artigas nunca se adelanta. El error que cometió Bolívar, porque tenía 20 años, Artigas con sus 48 años de edad no lo repite. No dice, necesitamos la independencia, una república democrática, no. Federalismo, y en ese federalismo, soberanía particular de los pueblos. Ese es el planteo. Con ese planteo van mandatados los diputados orientales y encuentran eco en algunos diputados del interior, a pesar de que no los dejan participar en el Cabildo de Buenos Aires. 1813. A partir de ahí, la revolución empieza en un proceso ascendente extraordinario. 1815, Congreso de Arroyo de la China, también en suelo entrerriano, lo que es hoy Concepción del Uruguay. Y Artigas envía una carta hermosa al gobernador de Misiones, Andrés Guazurarí, y le dice que cada pueblo indio mande su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Esta es la concepción de las redes de abajo expresándose para poner condiciones al gobierno de arriba. Poner condiciones, no quiere derrocar el gobierno de Buenos Aires, quiere poner condiciones, desde el punto de vista de las redes. Y en el Congreso de Arroyo de las Chinas es clarísimo. 3 meses después, reforma agraria orientada por Artigas. Una reforma agraria muy interesante, porque dice explícitamente, se repartirán las tierras de los malos europeos y peores americanos, de tal forma que los más infelices sean los más privilegiados. Ahora, aclara a continuación, ojo con esto, hasta los negros libres tienen derecho a la tierra. Si construyen un rancho, 3 corrales y cumplen con las normas. Fíjense cómo ahí está operando en Artigas una política de alianzas. Él ya no es expresión solo de los más desposeídos. Está en alianza con algunos líderes provinciales, caudillos, que quieren el federalismo, pero no están totalmente de acuerdo con la política social de Artigas. Algunos sí y otros no. Andresito ni que hablar que sí. Pero al mismo tiempo, él está buscando una alianza con lo que se llamaba en la banda oriental los hacendados cimarrones. Gente con título de propiedad, pero dada por la corona, pero que por vivir en el campo estaban mucho más en la lógica de los pueblos originarios, en ese mundo agauchado, en ese mundo mestizado, que no con la lógica de la capital, ni de ese enclave naval reaccionario que siempre fue Montevideo. Hasta que hubo clase obrera, ¿no? Era un centro militar reaccionario, siempre lo fue Montevideo. Es en ese marco que se hace la reforma agraria, y en 1816 se da un paso que para el cabildo, que se decía muy artiguista, porque era la forma de ser independentista en ese momento, hasta el cabildo le molestó mucho. Artigas da orden al cura Larrañaga a que funde la biblioteca pública, la primera biblioteca pública de Montevideo. Y en un discurso muy lindo de este hombre que después colaboró con la ocupación, pero que en ese momento estaba inspirado, el cura Larrañaga, habla de la sala de lectura de la futura biblioteca pública y dice una cosa: venid todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano, que todos encontraréis solaz en encontrarse con los sabios del mundo. Yo me imagino lo que puede haber sido para un viejo terrateniente encontrar que su antiguo esclavo ahora comparte su mesa de lectura, para leer juntos a Aristóteles. Pero realmente, cómo la revolución va avanzando, y esto es 1816, y a todo ese evento Artigas le llama Fiestas Mayas, en homenaje a la Revolución de Mayo, que él reconoce a la Revolución de Mayo en Buenos Aires como el origen de todo este proceso emancipador. Y dice, en un discurso contemporáneo, Artigas dice: el pueblo de Buenos Aires es nuestro hermano, nunca su gobierno actual. Y él hace contacto con lo que se llamó el movimiento orillero de Buenos Aires, que era la gente humilde, pulperos, chacareros, que realmente apoyan el artiguismo. El jefe de ellos cae preso en 1811, lo pone la Junta Grande, lo cae prisionero, a Campana, y solo lo liberan en 1821. La revolución va avanzando en estos años, y Artigas es el gran articulador de las redes que integran el proceso que se llamó Liga Federal
de los pueblos libres. Por supuesto que Artigas no hubiera podido hacer nada sin los caudillos entrerrianos, por ejemplo, porque la principal batalla que garantiza la Liga Federal se da en el suelo entrerriano. Artigas no participa, por lo tanto en la historia uruguaya no existe la batalla de Espinillo, pero no fue la batalla definitiva para crear la Liga Federal de los Pueblos Libres. 1817. En 1817 ya empieza la conspiración, sobre todo con un agente doble que se llamaba Fructuoso Rivera. Un hombre que era un hombre de campo, de confianza de Artigas, de confianza del Pancho Ramírez en el Entre Ríos, pero que se da vuelta y logra una fuerte enemistad, mandando informaciones falsas para ambos lados, entre Artigas y los caudillos del litoral. 1817. La guerra contra Portugal, la tercera invasión portuguesa, es intensísima entre 1817, 1818 y 1819. Y ahí ya Artigas no cuenta con los cabildos están con el invasor. Se rompe lo que algunos llamamos la dualidad de poderes de la Liga Federal de los Pueblos Libres. La inmensa mayoría de los cabildos está con el invasor, excepto Misiones, donde el cabildo es tan indio como el pueblo, excepto Misiones. Los cabildos, incluso el de Montevideo, se pasan al invasor, y ahí aparecen las células reales de una revolución radical, que son siempre las organizaciones de base, que en la banda oriental, en Entre Ríos, era hasta en Corrientes, son campamentos del pueblo en armas y fogones del pueblo de armas, en una red difusa que va por los ranchos humildes de la gente. Ahí aparece que se rompe en 1817 la dualidad de poderes de la Liga Federal, que era la política de alianza entre los de abajo, los más oprimidos, los más infelices de Artigas, y algunos caudillos del litoral, que enfrentados a otros caudillos del litoral mucho más consecuentes, lo único que les interesaba era hacer causa común con el artiguismo, circunstancialmente como compañero de ruta, para enfrentar el autoritarismo del Directorio de Buenos Aires. No contra el pueblo de Buenos Aires, sino porque era muy importante tener un puerto. Por lo tanto, los caudillos del litoral, perdido el puente del puerto de Buenos Aires, era muy importante conservar el puerto de Montevideo. El doctor Francia, un gran independentista en Paraguay, pensó al revés. Yo no quiero meterme ni con unos ni con otros, porque Paraguay necesita del puerto de Buenos Aires y eventualmente de los puertos de la banda oriental, desde el punto de vista de los intereses de la provincia paraguaya. Pero de todos modos el proceso se va radicalizando después de 1817, y se cumple una ley general de toda revolución, y es que a más radicalización, más agudización de la lucha de clases. La lucha de clases se vuelve más furiosa, encabezada por los que temen perder todos sus privilegios. Pero además, un proceso revolucionario de verdad no solo agudiza la lucha de clases, hace surgir cosas antes impensadas. En la zona oriental sur de la provincia oriental aparece un caudillo negro, le decían el Pardo Encarnación Benítez, que empieza a repartir tierras, no solo, como decía el reglamento de tierra, sino incluso a familias de negros fugados. El cabildo, que todavía tiene elementos esclavistas en Montevideo, protesta a Artigas, que está en el norte, en el campo, y le dice: creemos encontrar en las tropas de Encarnación Benítez, que es un negro liberto, que actúan ahí esclavos que son propiedad de dignos ciudadanos patriotas de esta ciudad. El negro Encarnación Benítez se entera y le manda un mensaje a Artigas: más vale que no sea usted que me está frenando, porque le espera una revolución peor a la que usted ha encabezado. Y Artigas contesta al Cabildo de Montevideo: no encuentro nada incorrecto en el ciudadano Encarnación Benítez y lo que está haciendo. Recordad que sus hombres tienen armas y que por ahora están al servicio de la independencia. Entonces, la revolución auténtica, cuando es asumida desde abajo, hasta desborda los límites legales que se habían fijado. Si el reglamento de tierras para la banda oriental decía que hasta los negros libres tienen derecho a la tierra, Encarnación Benítez: yo voy más allá, y que Artigas se aguante. Eso es para mí una de las lecciones más hermosas de lo que es la gesta artiguista, y cómo desencadena cosas como las hace el auténtico líder, que dice: no quiero que sean como yo, quiero que me superen, que es la verdadera voluntad revolucionaria. Y en este marco
hay otro elemento importante. Los documentos, incluso las instrucciones del año 13, escasamente mencionan a la mujer. Incluso en el reglamento de tierra, sí. Cuando dice que se van a sacar la tierra a todos los malos europeos y peores americanos, cuando se dice que eso va a ser repartido de tal forma que los más infelices sean los más privilegiados, en ese reglamento de tierras, en el artículo 7º dice, tendrán prioridad absoluta las viudas pobres con hijos. O sea que el concepto de solidaridad social, que viene de la minga indígena, no pregunta, bueno, pero ¿cuánto aportó esta señora en sus jornadas laborales para ahora ese ahorro? No, no, no. Es viuda pobre con hijos, punto. Nadie le pregunta ni si estuvo de acuerdo con los españoles. Está viviendo en tierra oriental, es viuda pobre con hijos, tiene la máxima prioridad. Este es el concepto impresionante, que lo refirma ante el gobernador de Corrientes, Silva, cuando dice a Artigas, los indios tienen el principal derecho. Fíjense para los que piensan que Artigas está influido solo por el pensamiento europeo progresista. ¿Qué hubiera dicho Rousseau? Todos los hombres nacen iguales ante Dios, todos los hombres tienen el mismo derecho. Pero Artigas da un paso más, tratando de forma desigual lo desigual. Y dice, los indios tienen el principal derecho. Hay que entender todo este proceso que termina en 1820, cuando, con el apoyo de todos los cabildos de la banda oriental, y varios de Entre Ríos, porque además Ramírez está muy decepcionado con Artigas por la falsa información que le entregó Rivera. Rivera era un doble agente a esa altura. En la escuela de Fouché de la contrainteligencia moderna, logró enemistar a los caudillos entre sí. Cuando la banda oriental queda sola defendiendo, bueno, la invasión portuguesa arrasa, y en Tacuarembó, en 1820, Artigas es definitivamente derrotado y cruza al litoral. Siempre para rearmarse, siempre convencido de rearmarse. Lo van derrotando, incluso Pancho Ramírez en ese momento firma un acuerdo con Zarratea, porque las provincias argentinas habían logrado el federalismo ese mismo año de 1820, en la batalla de Cepeda. Entonces, bueno, ya no confía en Artigas porque Rivera le dice que Artigas es un traidor, hace un pacto con Zarratea, porque Zarratea ahora se disfraza de federal, y Ramírez aparentemente se lo cree, y si no lo cree igual lo utiliza. Y empieza la persecución contra Artigas. Y Artigas, cada vez que Artigas empieza a ser derrotado, aparecen ahí indios avipones, indios com, charrúas de Entre Ríos, a rearmar su ejército. Y en un momento Artigas se va desplazando hacia el norte, y Zarratea le dice a los portugueses que están ocupando la banda oriental, ciérrenle a Artigas la vía para el Chaco, porque si Artigas llega y se reúne con los pueblos originarios de ahí, tenemos Artigas para 10 años más. Estas redes no se construyen por internet, se construyen por decenios de años de construcción colectiva de las redes. Hay otro elemento que prueba la existencia de las redes. Cuando Artigas hace una guerrilla extraordinaria hasta desde febrero, que es derrotado en Tacuarembó, todo en suelo de las provincias argentinas, hasta octubre de ese año, una guerrilla extraordinaria. Cuando le cierran el paso al Chaco, donde en el impenetrable lo están esperando, solidarios, los pueblos originarios, y le cierran el paso, pide asilo en Paraguay. Y llevaba en una caja fuerte los últimos dineros de todo el proceso revolucionario que había logrado rescatar después de la derrota en Montevideo, etcétera, etcétera. Y le dice un paisano, a un hombre humilde, este dinero tiene que ir hasta Río de Janeiro para comprar la libertad de mis lugartenientes que están presos ahí. ¿Cómo hace un paisano analfabeto de la banda oriental para recorrer 3 estados brasileños y llegar a Ilha das Cobras, frente a las costas del río? ¿Cómo hace si no hay redes? Si llegar por Entre Ríos, perdón, por Río Grande do Sul, Paraná, Sao Paulo, ¿qué puede? No, yo vengo de parte de Artigas y del Negro Ancina, operador de las redes. Entonces consigue una canoa, un lugar donde refugiarse, y le protegen el dinero. Las redes. El gran ausente en la historia masónica que nos han vendido. Artigas llega al Paraguay en 1820, es muy respetado por el doctor Francia, un hombre que tiene la misma brújula social que Artigas, pero un concepto político diferente. El doctor Francia, se llamaba Franza, era muy admirador de Robespierre, del proceso más radical de la Revolución Francesa, donde se cortaron más sabiamente cabezas de más nobles y donde
Robespierre se considera el dictador rojo. Entonces Francia, el doctor Gaspar Rodríguez de Franza, usa una bandera, que es la francesa, pero en franjas horizontales, la bandera francesa en franjas horizontales, se hace llamar Francia, Gaspar Rodríguez de Franza pasa a ser Gaspar Rodríguez de Francia, pero él entiende que el proceso revolucionario y de justicia social tiene que tener un mando único. Mientras Artigas, en la Liga Federal, en el Congreso de Reyes de la China, planteaba interacción de indios con sus caciques y los negros con sus jefes, y coordinando acciones, el doctor Francia dice, no, yo tengo que prohibir eso y tengo que prohibir los partidos para que los abogadillos de Asunción no se apoderen y estafen a mi pueblo. Ya el pueblo paraguayo culto encontrará sus formas de resolver lo que necesita, pero por ahora yo soy el supremo dictador del Paraguay. Y deja de apoyar a los federales porque olfatea que en el lío de Artigas, con Ramírez y con Buenos Aires, Paraguay se vería involucrado en una guerra entre federales, unitarios, etcétera, etcétera. Entonces, el loco empieza a retirarse, pero tiene una gestión extraordinaria desde el punto de vista del pueblo, incluso de los negros, el respeto de Gaspar Rodríguez de Francia. Cuando Artigas llega redotado, como decía en la época, derrotado, él negocia, a él lo alojan en el convento de la Merced, donde hoy está el Hotel Guaraní en Asunción, convento de la Merced. Muchos historiadores uruguayos que leen documentos desde Montevideo, pero no caminan, dicen, no, el doctor Francia lo puso preso a Artigas. No. Lo que pasa es que en el convento, las habitaciones de los monjes se llamaban celdas. Y Artigas, dicen los que en esta época, desde su celda, escribe cartas al doctor Francia. El doctor Francia, a través de un oficial, le hace una oferta a Artigas. Muy bien. Que vengan esas familias negras para no volver a ser esclavas. Les vamos a dar tierras en Paraguay, zona de Cambacuá, Zambacuá de Asunción. Que venga Ramírez, lo vamos a asilar también, en el sur, en Pilar de Ñegue, en Mucú. Y vos y Ancina, con el negro Montevideo al norte. Porque yo refiero a los orientales, pero no los quiero conspirando. Que no nos vengan a envenenar acá con las intrigas que hay en el Río de la Plata. Nosotros estamos en paz. Y Artigas no solo acepta, él va feliz a San Isidro Labrador de Curuguatú, un foco tabaquero, yerbatero en el norte, en una zona rural donde Artigas es sumamente feliz. ¿Qué pasa después? 1820, entra Artigas al Paraguay, va a San Isidro Labrador. Pero 20 años después, muere Francia, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Y como pasa con todo gobierno autoritario, no hay una sucesión clara. Guerra civil en Paraguay. Uno de los bandos dice, hay que meter en prisiones, en seguras prisiones, al viejo oriental, para que no infeste con sus ideas a nuestro pueblo. Y Artigas está arando la tierra, lo cuenta un vecino de allá de San Isidro Labrador, y está arando la tierra, y con el torso desnudo además, vienen de entre casa, vienen unos oficiales y lo engrillan. Y él le dice al vecino, debe haber muerto el doctor Francia. Guerra civil en Paraguay, triunfa finalmente el bando más patriota, el de Carlos Antonio López, inmediatamente liberan a Artigas y lo pide como asesor del gobierno paraguayo. López lo valoraba muchísimo. Y Artigas dice, a Asunción no. Yo soy hombre de campo y selva. Desde los 14 años, cada vez que me acerqué a una ciudad, fue para ponerle sitio, no para vivir en ella. Y entonces, López le construye el famoso, lo que ahora se llama en Asunción el solar de Artigas, donde hay un famoso Pután, un árbol que él quería mucho y a su sombra mateaba, con el negro Alsina, y ahí vive sus últimos años, pero siempre activo, siempre escribiendo. Cuando se entera que por presión de los ingleses la banda oriental pasa a ser un estado tapón, la República Oriental del Uruguay, en ese momento Estado Oriental del Uruguay, cuando recibe la información, Artigas dice, yo me quedé sin patria. Porque su patria era el concepto del antiguo virreinato unido en fraterna relación con los demás pueblos de América. Era un sentimiento muy fuerte en muchos patriotas en ese momento. Por algo las banderas se parecen tanto, por eso la bandera argentina es replicada por estados centroamericanos. Por algo la bandera roja, amarilla y azul, que según Miranda era
pensar de nuevo América desde sus colores primarios. Esa bandera es hoy bandera de Colombia, de Venezuela y de Ecuador. O sea, había un concepto continental muy fuerte. La carta de Artigas a Bolívar es hermosa, ya en 1819. Entonces, es en ese marco que Artigas en Paraguay pasa a ser una persona muy activa. Y finalmente, bueno, muere en 1850, el negro Ancina ahí estaba ciego, lo llevan a Guarambaré, que es donde vivía otro negro oriental más joven, Ledesma, y el negro Ancina dicta, porque el negro Ancina no solo era liberto, además sabía leer y escribía poemas. Sus últimos poemas ya en las casas de... Lo tengo en un libro que se llama Artigas Mitológico, que ahora creo que quedan unos pocos ejemplares, porque hace muchos años que no escribo, pero lo escribí acá. En este libro, Artigas Mitológico, donde el negro Ancina hace como en versos y en relato todos los 55 años que participó al lado de Artigas. Es un tesoro documental, esos poemas. Que dicho sea paso, desde el punto de vista gramatical son muy malos. Yo sospecho, esto es una opinión absolutamente personal, que Ancina escribía en un lenguaje con guaraní, con charrúa, con bozal, pero cuando tomaba la pluma se autorreprimía y escribía en el lenguaje castizo lo más que podía, y entonces su versificación se empobrecía, pero como documento histórico es maravilloso. Artigas muere en 1850, para ese entonces el Estado oriental no quiere su recuerdo, lo traen 10 años después en una urna, y no saben dónde ponerla, queda en el depósito de aduana, la urna con los restos, hasta que los militares se dan cuenta de que hay que utilizarlo falsificado, como el fundador del ejército uruguayo. Y ahí, bueno, ellos usan la bandera de Artigas, el ejército uruguayo, las Fuerzas Armadas uruguayas usan la bandera de Artigas, o sea que dan golpes de Estado, violan mujeres, secuestran niños, con la bandera artiguista. Algún día habrá que prohibírsela. Entonces, Artigas, esta leyenda, que ¿qué hace? Sobre todo un dictador que hubo en Uruguay, que se llamó Santos, lo falsifican. Hay una película muy interesante que se llama La Redota, yo voy terminando por acá, donde se ve un pintor muy conocido de la época, acá en Argentina, Juan Manuel Blanes, donde el tirano Santos le dice allá por 1880, pínteme Artigas. En la película, el pintor Blanes, que siempre era muy documentador de lo que hacía, investiga a Artigas y dibuja a Artigas de brazos cruzados, rodeados de indios y negros, y gauchos. Y el dictador se enfurece y dice, yo no le pago por eso. Entonces dice Blanes, bueno, usted paga. Entonces con pincel va borrando todas las imágenes y queda Artigas solitario, en su foto más conocida, sobre los muros de Montevideo, queda él solo. El militar que necesitaban los militares, para lograr convencer al pueblo oriental de que si Artigas tenía espada y ellos tenían espada, bueno, son los continuadores de Artigas, una falsificación terrible. Pero Artigas nos enseña, y en esto quiero terminar, con cómo se construyó un ideario político e ideológico profundamente colectivo, donde el aporte norteamericano y francés indudable se mistura con las aspiraciones de las redes que predominan en ese ideario. Y esta construcción colectiva, donde había algunos curas muy interesantes, como Monterroso, que era un cura también muy admirador de Robespierre, y que asesoró mucho a Artigas, fue el primero en desconfiar que Rivera era un traidor. Tienen un aporte extraordinario, pero también las redes. El propio Dámaso Antonio Larrañaga, cuando funda la Biblioteca Pública en 1816, por orden de Artigas, dice, esta biblioteca pública tiene que cuidar los lenguajes indígenas que hay en la provincia oriental, porque si no se van a perder todos, van a quedar lenguas muertas. Un paradigma de biblioteca que es del siglo XXI. Y Larrañaga lo plantea en 1816. La biblioteca no solo como un depósito de libros, sino como un proceso de investigación. Entonces, resumiendo un poco, Artigas muere, lo tratan de borrar de la historia, todavía en la época de José Valle y Ordóñez, que fue un talentoso estadista de 1900, solo los militares hablaban de Artigas, falsificado. El Partido Colorado gobernante no quería saber nada, porque el Partido Colorado fue fundado por Rivera, el archienemigo de Artigas.
Hasta que al final lo fueron falsificando a Artigas, le dijeron que en el fondo era amigo de Rivera, que las cartas de Rivera al Pancho Ramírez pidiendo el asesinato de Artigas eran una trampa, que él en realidad no lo sentía así, y fueron edulcorando la historia para que Artigas y Rivera pasaran a ser los dos héroes nacionales. Pero de todos modos la veneración del pueblo fue tan grande que no pudieron borrar el entonces lo falsificaron. Recogiendo un libro que yo escribí antes que se llamaba Mitos y Leyendas, recorriendo el campo profundo de la banda oriental, 20 años atrás, todavía no había tanto monocultivo, estaban todavía las estancias ganaderas con memoria. Estancia viene de estanciar ganado, ¿no? de asentarlo. Un paisano me dijo, ¿sabés lo que es Artigas? Artigas es todo lo que nos está haciendo falta. Entonces, las enseñanzas de Artigas, de cómo hay que pelear por la soberanía del Estado, inevitablemente, no se pueden las comunidades encerrarse en sí mismas y que el Estado se ocupe en los políticos, porque al final los políticos terminan expulsándote de tu tierra. La necesidad de pelear por un Estado soberano, los reglamentos de aduana, una enorme lucidez proteccionista, todo el tema del reparto de tierras, todo el tema del pueblo en armas, la necesidad vigilante del pueblo, la militancia, las organizaciones de base como columna vertebral de cualquier proceso revolucionario, las organizaciones de base más que los partidos. Todo eso tiene que ver con un legado, la alfabetización popular, porque en la época de Artigas había dos conceptos de educación popular. Ya me extendí 2 minutos más de lo que quería, pero una aclaración. Había dos conceptos en educación pública. El concepto inglés es que la revolución industrial necesitaba que la clase obrera urbana tuviera cierto grado de lectoescritura para que no rompiera las máquinas. Y el concepto artiguista de que que después lo continúa Pancho Villa, lo continúa toda la gente, de que la alfabetización popular es una herramienta fundamental para la toma del poder por los de abajo. Entonces, todo esto es aproximarnos apenas con titulares a un marco conceptual para entender a Artigas como articulador de redes, como genial vocero de las redes de abajo, y cómo tampoco se le puede idealizar. Es decir, simplemente él va a impulsos. Un escritor uruguayo dijo una vez, Artigas fue el dirigente dirigido. En el sentido de cómo él era eco del pensamiento de los de abajo, y de los de abajo un pensamiento multicultural y plurinacional. Todo eso, yo no puedo pelear hoy por la causa de la soberanía de los pueblos sin saber de dónde vengo. Como dijo una vez un poeta uruguayo muy borracho, que llegó a caballo a una escuelita rural donde estaba el maestro Lena, compositor folclórico, maestro rural, tan borracho que cayó del caballo y con gran agilidad este poeta, el indio Baladán, volvió a trepar al caballo, pero trepó al revés, el caballo había caracoleado, y claro, borracho y todo, se dio cuenta que el caballo que él había montado le faltaba la cabeza. Y contaba el maestro Lena, yo no pude con mi condición de maestro, y le dije, qué vergüenza, indio, tan temprano y ya en pedo. Y el indio le dice, mirá, maestrito, tan importante de saber a dónde vamos es saber de dónde venimos, no me jodas. Entonces, eso es Artigas. Artigas nos da un legado que no podemos traicionar. Incluso definirnos como orientales y no como uruguayos. Ese es el legado artiguista. Patria grande, solidaridad con todos los pueblos en lucha. Cada mártir de un pueblo en lucha es nuestro mártir. Cada victoria es nuestra victoria. Y eso es lo que nos inspira Artigas. Yo termino por acá porque son las 3:01 y mi contratista estableció ese, pero quedo a la orden y las mejores preguntas son las que no se saben contestar, porque eso obliga a seguir pensando. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a abrir un espacio para que los compañeros pregunten o comenten. Ahí Edu levantó la mano primero. Vamos a darle la palabra a él. ¿Podés conectar? Bien ahí, Edu. Ahí apareció. Ahí apareció Edu. Con todo su bigote. Bueno, para que se le dio ahí, Jaraná, Inchalá. Inchalá es Gonzalo. hermano Incharrúa. Eh, Él me dijo Inchalá Gonzalo. ¿Sí? Un honor. Bueno,
Jalaná, tú sabes que Jalaná es para nosotros una expresión de felicidad. Sí. Tú compartiste mucho con nosotros, muchas cosas. Es más, cuando estábamos en Salinas, hacíamos aquellas visitas de sitios de trascendencia nuestros. Bueno, me siento como estar de vuelta en la escuela. Me encantó la exposición que hiciste. Estás re zarpado, como siempre. Un disfrute. Estuve la vez pasada y no me pude quedar en la charla que diste allá en presencial, que bueno, arrancó genial y me imagino que terminó súper. Bueno, dos cosas. Una es, me encantó que hablaras de Encarnación Benítez, que me parece que es alguien que hay que rescatar de la historia, que tiene muchísimas cosas que todavía no conocemos mucho de nosotros. No he leído mucho de él tampoco, pero Encarnación Benítez tenía algo muy especial que quizás capaz que en Encina, por estar al lado de Artigas, no sé, me queda esa, esa cuestión ahí. Lo otro que te quería, bueno, celebrar es el hecho de que tú estás analizando la historia desde esa distancia necesaria que tenemos que tener con la masonería, que fue la que instauró toda esta historia oficial que tenemos ahora. Otra cosa que te quería aportar era que, bueno, que aquí yo soy nativo de Pando, vos me conocés, de hace tiempo, pero soy nativo de acá de Pando y resulta que hubo alguien de acá de Pando, que estuvo haciendo un rescate y una investigación, Discúlpame, para los oyentes, Pando, Uruguay, Pando Oriental, no Pando, Bolivia. sí, claro, sí, 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 perdón, porque es cierto que estamos bastante, Esto es bueno, las Naciones Unidas, pero de buena gente. sí, claro, obvio. No, pero te quería aportar de que él había hecho él hizo una investigación sobre documentos que quedaron en Argentina de un mandato que hubo de la masonería argentina que mandó a los 33 orientales acá a ayudar a Rivera a armar el nuevo Estado. No sé si tú seguramente conoces eso o no sé, o al menos te lo estoy mencionando ahora por si no lo conocías, pero bueno, creo que es algo que tenemos que estar manejando hoy en día para realmente escribir la historia quizás desde otras perspectivas. Eh, Tú mencionaste en algún momento de tus aportes de que Artigas celebraba el mayo, lo maya. Las A mí fiestas me llamó mayas. muchísimo, sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, yo estuve en Perú, perdón, en Perú y sí también, y en Ecuador, pero en particular estuve en la explanada que se hizo en un 12 de octubre 2008, se hizo toda una celebración bueno, de la resistencia indígena, porque ya en Ecuador a esa altura ya estaban en esas cuestiones. Y bueno, una de las cosas que cuestionaban era, bueno, toda la gesta, vamos a decir, que pasó con Atahualpa, que en realidad se dice que se llama Atibalipa y que Atahualpa en realidad en quechua quiere decir gallina atada, y que justamente se lo pusieron porque, bueno, Atahualpa se sabe allá en Quito de que, bueno, de que él co-gobernaba con los españoles. Pero además, a mí me llamó la atención que arriba del templo, o sea, de lo que era su palacio, hicieron una iglesia y solo dejaron una pirámide tallada en piedra con una esfera arriba, o sea, un claro símbolo masón. Además, lo traigo para acá, para Uruguay, y me lo encuentro en el himno nacional, Atahualpa.
digo, ¿cómo un himno que, bueno, lo mandó a hacer Rivera, un encargo de Rivera, para el nuevo Estado, como cosa festiva o no sé qué cosa? Bueno, esa mística que precisan los Estados para arengar a la gente y encauzar a la gente, ¿no? Porque ellos necesitan de la gente para parasitarlas, en definitiva, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Digo, a mí me interesa mucho justamente ese análisis que tú estás haciendo como historiador, que es tomar la distancia y poner los puntos donde la masonería fue anclando conceptos en nuestra historia. Bueno, además de agradecerte la exposición, que fue, como siempre, un maestro, como sos un maestro. Gracias. Agustín, si me permitís, porque yo pensaba tomar nota y después contestar a todos, pero como la exposición fue preciosa pero muy larga, quería precisar sobre un minuto sobre la masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería es nace como Partido Mundial de los Burgueses. Es decir, para que la burguesía tenga coparticipación en las monarquías y no dejar todo en la aristocracia. Como Partido Mundial de los Burgueses, inventa sus rituales a los efectos de tener un oropel, por lo menos tan brillante como el de los monarcas, y por lo tanto hasta se proclaman herederos de los constructores del templo en tiempos de Salomón. Pero claro, todo de los templarios, etcétera, etcétera, como manera de tener sus propios rituales, su propia falsa genealogía, pero son el Partido Mundial, que incluso por métodos a veces conspirativos y a veces con métodos abiertamente militares, luchan por determinadas cosas. Y una cosa es la libertad, la independencia de los países de América. Porque para ellos, para los masones, burgueses, como son, libertad de comercio y libertad de pensamiento van muy unidos, aunque lo más importante, lógicamente, es la libertad de comercio. Entonces, pero lo que teme más la masonería es ser desplazada por unos movimientos populares, a los que le niegan sabiduría, porque ellos se basan en Voltaire, en un razonamiento de Voltaire, es adversario de Rousseau. Voltaire dice, si Dios fuera el Dios de los pobres, no habría pobreza. Dios despliega un mundo de pobreza frente a los iluminados para probar su filantropía. O sea que la pobreza es necesaria. Y el gobierno debe ser de los filántropos iluminados. Ese concepto genera, en el proceso de emancipación latinoamericano, ellos son los ideólogos, son los que tienen Charcachuquisaca, un ala de izquierda de la masonería, que claramente es Mariano Moreno, pero todos ellos están pensando fundamentalmente en un gobierno de iluminados, y no un gobierno popular como quería Artigas. Por eso la contradicción. Después que la masonería dirige otras gestas emancipadoras posteriores, como la cruzada de los llamados 33 orientales, la masonería sin duda está ahí, pero no es solo masonería. Hay gente también que está en la causa artiguista y que mantuvo la memoria. Pero de todos modos, yo te agradezco muchísimo la intervención, hermano, inchalá, pero esto tiene que ser la punta de lanza para una serie de conversaciones, porque todos estos temas, cada uno de estos temas genera un desarrollo. Solo hablar de Charcas-Chuquisaca, la cuna y el laboratorio ideológico de la masonería continental, con todo lo maravilloso que genera gente como Mariano Moreno, eso valdría un conservatorio, que incluso para un pensamiento mariateguista es fundamental, como el debate entre Mariátegui y Aníbal Ponce, por ejemplo. Son maravillosos, pero bueno, algún día habrá que hacerlo. Muy bien, no sé si hay algún compañero que quiere comentar o intervenir. Solo un pequeño detalle, Gonzalo. No sé, yo estuve conversando con un masón y él me aseguró de que Artigas no era masón. Y justamente Claro creo que que no. justamente ese fue, vamos a decir, el inconveniente que había con él al principio de la instalación del Estado. Bueno, obviamente, la instalación del Estado era un propósito de la masonería. Claro. Entonces, claro, digo, pero está, digo, Artigas dijo, es yo me quedé sin necesario. patria. Cuando la constitución del Estado Oriental, Artigas dice en Paraguay, yo me quedé sin patria. Claro, ¿No era esto lo que yo quería? Claro. ahí está. Hay otro detalle, que los colores, por ejemplo,
de la bandera uruguaya y de la bandera argentina son de la corona española. Y una inspiración de Belgrano, ¿no? De su diseño. De todos modos, para mí la bandera de Uruguay es la bandera de mi club de fútbol favorito, que es la selección uruguaya, pero no me representa. O sea, a mí me representa la bandera de Artigas, que es la bandera argentina con una diagonal roja. Tal cual, sí. Sí, sí. Bueno, un abrazo. Maris Bach en Charrúa. Gracias, hermano. Ale, ¿tenés una pregunta, un comentario? Sí, yo en realidad primero que quería agradecerle a Gonzalo la conferencia, y claro está que me uno a los comentarios que tenemos en el chat. Bea Cabral escribe: muchas gracias, maestro, brillante como siempre, un placer escucharte. Y lo mismo nos escriben otros compañeros, le agradecen mucho. Y también que quisiera hacer una pequeña pregunta que en realidad se vincula más bien con la realidad, con los tiempos actuales. Yo tengo cierto conocimiento del proceso revolucionario en Cuba, y allá la figura de José Martí siempre se utilizaba por diferentes bandos. O sea, en los años 50, tanto Fidel Castro como Fulgencio Batista utilizaban esa figura. En la situación actual en Uruguay, ¿cómo se usa, cómo se utiliza la figura de Artigas? ¿Podría comentar un poco? Todos la quieren utilizar. El ejército uruguayo en sus máquinas de guerra no usa la bandera uruguaya, usa la bandera de Artigas. La escarapela que usan los militares uruguayos golpistas, nostálgicos con la dictadura, usan la bandera de Artigas. Porque la lógica es, Artigas fue el primer militar, nosotros somos militares, somos sus herederos. Artigas usaba espada, nosotros tenemos espadas, lógicamente somos sus herederos. O sea que violar mujeres, torturar, secuestrar niños, según ellos es la herencia de Artigas. Por otro lado, la guerrilla más fuerte que tuvimos en Uruguay, que fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que toma el nombre Tupamaros no directamente de Tupac Amaru, sino de cómo le decían los españoles a los patriotas artiguistas. La bandera del Movimiento de Liberación Nacional era una estrella, con el fondo la bandera de Artigas. Y todos los que luchamos por la soberanía patria estudiamos a Artigas y nos definimos como internacionalistas, en mi caso marxista-leninista también, pero ante todo artiguista. Porque Artigas encabezó y articuló una revolución continental. Y si la historia la tomamos como ciencia, la revolución radical de los de abajo, sea la clase obrera o sea un sector simplemente de desposeídos en Haití, la revolución de los de abajo cumple ciertas regularidades con las que Artigas fue consecuente. Y por más correcto que sea el marco teórico conceptual del cual partís, siempre se logran nuevas síntesis desde la práctica popular, sin revisionar tu marco teórico inicial, que sí resulta válido, pero siempre se enriquece. Por eso Fidel decía marxista y martiano. Pablo. Hola, Gonzalo, qué lindo escucharte. Yo te quería decir que yo hay varias ideas, así que sin permiso tuyo estoy trabajando, difundiendo, qué sé yo, a partir de la lectura de tus textos y ahora escuchándote de vuelta también, me quedó así, me parece a mí como con más entusiasmo todavía esas ideas. Tres cosas, muchas cosas, ¿no? Pero tres cosas que yo suelo sacar un poco así como mirada al presente de la historia que viene en gran parte de Artigas son, uno, el Ayuí como
como quizá primer gran ejercicio de la democracia directa en América. Yo trabajé en Federación 5 años, porque ahí cuando la Universidad de Autónoma de Entre Ríos que yo trabajaba hizo la subsede en Federación, trabajaba ahí, así que ahí anduve con los concordienses, con la gente de Federación, conocí todos esos lugares, digamos, donde también era el campamento de Artigas, todo eso. Yo siempre le decía a la gente allá, acá es el primer lugar donde se ejerció la democracia en América, digamos, ¿no? Esa es una de las ideas. Te las comento, qué sé yo, como un pequeño homenaje que te quiero hacer, y también te pregunto si la interpretación más o menos te parece que puede ir por ahí. Segunda idea, la idea de soberanía popular. A mí, porque vos mismo lo dijiste, ¿no? Los procesos independentistas de América Latina, en general, tuvieron mucho componente masónico, burgués, de cierta intelectualidad oligárquica, digamos. Pero yo voy descubriendo varios procesos, empezando por el haitiano, que también se referenciaba en Tupac Amaru, el proceso haitiano, pero después siguiendo por el de Artigas, por el de Gaspar Francia, por el de Hidalgo y Morelos en México. Una idea que yo vengo tratando de estudiar es la idea de soberanía popular, donde para mí hay una cosa que dice Villoro, Juan Villoro, sobre Hidalgo, y habla de cómo la idea de la teoría de la soberanía popular de Suárez y toda esa época tuvo una lectura revolucionaria en el contexto revolucionario popular, indígena, negro, campesino, que se dio en distintos lugares como Haití, como México, como la banda oriental, como el Paraguay. Y yo creo que de alguna manera esos 4 procesos tuvieron relación con ese tema. Y siempre me pregunto si la presencia de Monterroso, de Barreiro, de que haya sido formado en San Bernardino también ahí Artigas, tiene alguna relación en cuanto a la idea de la soberanía popular neoscolástica, releída desde lo popular latinoamericano. Y la tercera idea es la de, yo trabajo mucho con el tema indígena, con la plurinacionalidad, siempre toda la vida, 33 años de militancia con los indígenas. Y estuve mucho con los ecuatorianos, hice la tesis allá con la gente de la CONAI en Ecuador, y la idea de un Estado plurinacional, Estado, no sé si es la palabra exacta, pero una organización política plurinacional donde predominan las alianzas populares sobre las alianzas de élite, en la formación de la organización política, llamémosle Estado, para ponerle un nombre, pero de un Estado más bien plurinacional, leído hoy desde hoy. Me parece que es una idea que tiene un antecedente fenomenal en Artigas, ¿no? Que coincido con vos que Francia no la logra. Francia, con una idea muy interesante de basarse en el campesinado, no tiene la misma lectura del tema indígena, por ejemplo, que tiene Artigas. Esas 3 ideas yo podría decir que las saqué de la lectura de tus textos y las enseño, las comparto, las investigo. Así que te las quería comentar por si vos me querés decir si van por ahí para vos, ¿qué te parece? Un abrazo y gracias por todo. Hermoso estar con vos, Gonzalo. Toda idea que uno desarrolla cuando sale una complementación se enriquece, ¿no? Con respecto a la Yui tenés toda la razón. El campamento del pueblo oriental en Andrajos, como llega a Entre Ríos, incluso los hacendados del campo llegan en Andrajos, pasando hambre, y se bañan del latinoamericanismo, es un ejercicio de democracia directa. Yo haría una sola precisión. Había mucha democracia en algunos pueblos originarios, había democracia en algunas aldeas españolas, por ejemplo, el poema Fuente Ovejuna de Lope de Vega habla de conceptos de participación ciudadana en la toma de decisiones.
pero quizá lo que podríamos decir es que la Yui fue la primera experiencia en América de democracia mestiza, multicultural. Eso sí fue la primera. En segundo lugar, el concepto de soberanía popular. El concepto de soberanía popular reaparece siempre. Y la soberanía popular tiene que ver además con la organización de base, donde se expresa directamente. La misma gente que además a veces es de lo más elocuente en una organización de base queda trancada cuando tiene que hablar a una escala que no es la que él conoce. Por lo tanto, la mayor riqueza viene de allí. Cuando Artigas, en conflicto con Buenos Aires, los españoles lo quieren comprar de nuevo, Artigas contesta una cosa que yo de joven no entendía bien. Artigas dice, ahora no puedo, porque soy esclavo de mi grandeza. Claro, él venía investido de los fogones. ¿Cómo traicionarlos? Vos sabés que a veces cuando pienso gente de izquierda que después traiciona, pero ¿qué pasa por esa cabeza? Porque si vos estás investido de un mandato popular y tenés el privilegio de ser mandatado por la plena confianza de tu pueblo, ¿cómo podés traicionar? Se traiciona, solo que yo no logro entender los mecanismos intelectuales que permiten esa traición, pero yo sé que se da. Entonces, la soberanía popular no solo es el avance, es además el único control posible de que un proceso no se eche a perder. La soberanía popular y el control popular desde abajo. Hasta la Revolución Rusa, que fue la genial creación de Lenin. Lenin imaginaba un partido tomando el poder y de repente surgen grupos autoconvocados que se llaman soviets y aparecen hasta en las trincheras donde ya no hacemos más caso a los oficiales zaristas. Y la consigna de Lenin es todo el poder a los soviets. Y otros compañeros del partido bolchevique le dicen, pero Lenin, no tenemos la mayoría en los soviets. Ah, problema nuestro. ¿Pero qué vamos a ver ahora por una democracia burguesa cuando tenemos al pueblo en armas decidiendo por sí mismo? Ganémoslo. Y si no, acompañémoslo. Pero ahí está el quid, la soberanía popular y la organización de base. En lo del Estado plurinacional, cuando nosotros logremos la integración americana, un Estado plurinacional, patria grande, tendrá que entender que los guaraníes de Bolivia, los guaraníes de Paraguay, los guaraníes de Misiones, e incluso del Estado de Paraná, en Brasil, donde hasta se baila un chamamé pantaneiro, tienen que ser una nación. No podemos, nuestra definición de base no es interestatista, es internacionalista. Y la nación no comprende solo. Claro, si un Estado es agredido, nosotros ahí defendemos al Estado agredido, de un bloqueo, de un cerco, de una agresión imperialista. Pero si en ese Estado agredido hay explotación o discriminación a un sector minoritario cultural, hacemos las dos cosas. Pero nuestro principal deber no es con el Estado agredido, nuestro principal deber es con el pueblo sometido. Y eso tiene que ver con una reconstrucción nueva de lo político. Hay gente que desde el pensamiento andino dice, no, ya lo político no es importante. El problema es que mientras estamos regidos por el capitalismo mundial, si nosotros no encabezamos además una construcción política, me refiero a políticas públicas construidas desde abajo y una herramienta desde abajo para defenderlas, terminamos como los chalecos amarillos de Francia o el movimiento contra la dictadura en Perú o el movimiento maravilloso de masas que hubo en Chile que terminó en una basura. ¿Por qué? Porque si no hay una herramienta política, si yo dejo alegremente la política en manos de los burgueses hacen lo que quieren. Yo voto en blanco y logramos que el 50% vote en blanco. ¿Y qué va a hacer el burgués más votado? Ah, ¿qué elección nos dieron? Tenemos que gobernar mejor, pero vamos a ir gobernando. Y en ese sentido también, del Estado plurinacional, hay una frase de Artigas que es maravillosa cuando dice, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Cómo le entienden los burgueses? No, Artigas dijo, mi autoridad emana de vosotros, ustedes me votaron, ahora aguántenme 5 años. Pero no, Artigas plantea lo mismo que la Comuna de París en 1871, 50 años después. Todo cargo de gobierno puede ser removible en el acto en la medida que el pueblo decida que no lo representa. Y eso también tiene que ver con lo plurinacional y con entender las ramas. Cuando dicen que el Uruguay es una nación, yo a veces digo, en Buenos Aires, yo que soy montevideano, y llega una persona del norte argentino. ¿Y a quién se le diferencia más? ¿Al que viene del norte
o al montevideano en Buenos Aires. Entonces, ¿somos una nación? No, los orientales somos una identidad local, dentro del marco argentino, porque Argentina no es un estado. Argentina viene de Argenta, Argenta viene de Plata, del río hacia La Plata, o sea, hacia La Plata de Bolivia. Y ambas márgenes tienen la misma nación, tenemos las mismas costumbres, la misma práctica. Fueron los británicos que no querían que el río de la Plata fuera un río interior. Querían que el río de la Plata fuera un río internacional para entrar a saquear. Pero siempre fuimos provincia, y no por eso renegamos una fuerte identidad local, pero en modo alguno. Y es más, nos dicen uruguayos. Yo conocí el río Uruguay a los 11 años de edad. Una persona que vive en Concordia, del lado argentino, bañó sus piecitos en el Uruguay. Es mucho más uruguayo que yo. En todo caso, yo soy más rioplatense, porque nací sobre el Río de la Plata. Pero usamos un lenguaje convencional, no nos compliquemos mucho, pero el Estado plurinacional tiene que ser, primero en las fronteras de los actuales Estados nacionales, un respeto profundo, una representación. Ahora fracasó en Australia el voto para que los pueblos originarios tuvieran allá, desgraciadamente, el voto salió negativo, porque el voto salió negativo por una cosa que hay que entender. La mitad más uno del pueblo no es exactamente igual a la mitad más uno del electorado. Porque donde hay voto obligatorio, un montón de gente que no les importa nada, votan lo que les parezca, para salir del compromiso. Si la elección fuera solo de los que deciden votar, la correlación de fuerzas cambiaría a favor de las fuerzas más patrióticas y más soberanas. Pero de todos modos, las tres ideas, lo del ejercicio de la democracia directa en el Ayuí, una democracia multicultural, una fiesta de culturas. El tema que tú planteabas de la soberanía popular de los pueblos, que hacía Artigas, decía soberanía particular de los pueblos, soberanía popular y autodeterminación, es fundamental. Y en la pequeña organización política que yo integro, la Unidad Popular, nosotros decimos en relación a Cuba, no nos definimos como Unidad Popular sobre si el gobierno de Díaz-Canel es bueno, nos definimos unánimemente contra el bloqueo. Y lo mismo Corea del Norte. Yo no puedo saber sobre la idea Suche, hablábamos una vez con Agustín sobre eso, pero es un país que no tiene bases en América Latina. Todos sus mecanismos son defensivos. Y en tercer lugar, lo de la plurinacionalidad. Este continente tiene el privilegio de ser el más plurinacional. Y eso no es una complicación, es una maravillosa ventaja de futuro, para construir sociedades que sean ambientalmente sustentables y socialmente solidarias, llamémosle socialismo o lo que queramos. Entonces, esas tres ideas que tú colocas acá como una síntesis de lo mío, me devuelven y me enriquecen también, porque es planteado con palabras más desarrolladas. Así que muchas gracias. Tenemos un compañero más que no me sale el nombre, así que le pido que hable nomás. Sale desconocido. Compañero, adelante. ¿A mí? Sí, Sí. Quiero decir por primero muchas gracias al estimado profesor y los organizadores de esta lección y este curso. Y yo quiero preguntar sobre la masonería y la iglesia. Una persona latinoamericanista en Rusia me ha dicho que la masonería y la iglesia católica son dos elevadores sociales en América, por ejemplo en Colombia. Y usted puede explicar cómo se funciona el sistema de masonería y el sistema de organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica. Por Vamos ejemplo, a tratar de ser muy en países sintéticos. de La Plata y en América. Es un tema largo y fascinante, pero vamos a aclarar la primera cosa. El cristianismo surge como una propuesta de relectura de la religión hebrea en un sentido mucho más humanista, mucho más fraterno. Es el mensaje de Jesús. El cristianismo pasa a ser una buena nueva, una evangelización, hasta el año 300. En el año 300, los obispos toman el poder, se unen con el poder imperial y cambian el contenido del cristianismo, volviéndolo desde un mensaje emancipador
a un mensaje sometedor. El cristianismo primitivo tenía como símbolo los peces multiplicados. El cristianismo opresor tiene la cruz, genera miedo. En el concilio de Nicea, el primer concilio en que la iglesia pasa a ser un poder. La iglesia va creando mecanismos en maridaje con los poderes locales, crea después la Inquisición, que tortura al cuerpo porque, según la lógica de este cristianismo represor, todo dolor que sufra tu cuerpo, si te logra salvar del dolor eterno, es una medicina, dolorosa, pero medicina al fin. Y todo eso genera terror. En América, en nuestra América, en la época del colonialismo español, el virrey era un funcionario, ya no era un señor feudal, era un funcionario, como eran los adelantados. El virrey, que es un funcionario de alto rango, representante del rey, solo tiene sobre sí a la Inquisición, que desde Lima vigila incluso a los virreyes. O sea que la iglesia se vincula desde ese punto de vista, fundamentalmente tiene su auge de poder en el feudalismo europeo. Cuando la burguesía irrumpe como clase, la religión católica no le sirve. Y entonces se basa la burguesía, sobre todo en las corrientes reformistas del protestantismo y sobre todo de Martín Lutero. ¿Por qué es importante Martín Lutero para la burguesía? Porque Martín Lutero habla de la predeterminación. Entonces, un enfrentamiento revolucionario es un cuestionar el orden de Dios, pero al mismo tiempo genera la posibilidad de ser creativo, de ser administrador de tus propios bienes, y entonces ahí surge la base religiosa luterana de la masonería, que tiene una base filosófica en Voltaire, no en Rousseau, que a pesar de ser cristiano, está mucho más cerca de los pueblos, hasta plantea el derecho a la insurrección, sino un poder aristocrático de los iluminados. Esta es la inspiración de la masonería. Cuando la masonería se enfrenta en Inglaterra con las dinastías católicas y dentro de las familias reales apoya a los anglicanos, primero a los protestantes, la masonería es un factor revolucionario contra el feudalismo que representa la Iglesia Católica. Pero en América la situación cambia, porque por un lado los masones participan en la trata esclavista. Es una necesidad de la época, hace falta materias primas. La libertad, igualdad y fraternidad no es para todos, dicen los masones. Y por otro lado hay un sector de la Iglesia Católica, curas de origen humilde que llegan a América, que se meten lejos del Vaticano, se mezclan con los pueblos originarios, con los campesinos, y que empiezan a leer el Evangelio, no como decía el concilio del año 300, sino como lo decía Jesús cuando dijo que su principal milagro en la última cena es explicar que su carne es el pan compartido. Y que dijo Jesús, y eso está en la Biblia, que antes entrará un rico, antes entrará un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Se vuelve a ese cristianismo. Entonces, paradojalmente, en la América independentista, los masones juegan un papel independizante, pero represor. Y hay un sector de la Iglesia, que acompaña mucho más el camino de los pueblos más humildes, porque hacen una relectura del Evangelio en el sentido del cristianismo primitivo. Entonces, la Iglesia, como lucha de poder, poco a poco va sacándose de encima a los masones. Los reprime. Poco a poco, no siempre. En cambio, la masonería condena a la Iglesia Católica y usualmente acepta que hay Dios, porque ellos son iluminados, porque hay un Dios, un ser supremo, un supremo arquitecto, lo necesitan, no son ateos, pero al mismo tiempo les sirve mucho más las religiones protestantes, incluso la anglicana, que la Iglesia Católica, que está más asociada al feudalismo y que paradójicamente se vuelve un factor de la lucha popular en la gesta independentista cuando viven con comunidades agrícolas, comparten con ellos, descubren que los pueblos originarios tienen su fuerte religiosidad también, y hasta cuando les dicen los pueblos originarios a los jesuitas jóvenes, hay muchachas hermosas en la selva que son diosas desnudas, los jesuitas descubren, jóvenes, que no está tan mal enamorarse. Y entonces se pasan del lado del pueblo, los propios
profesores que tuvo Artigas en su infancia, franciscanos, eran de un sector franciscano abolicionista, o sea, contrario a la esclavitud. Cosa que los masones no en América. De palabra no, querían la libertad, la igualdad, la fraternidad. Pero cuando triunfa la Revolución Francesa y la colonia francesa de Haití dice, qué bueno, dicen los esclavos franceses, negros, libertad, igualdad, fraternidad. Y el gobierno de Francia le dice, no, no, para ustedes no, todavía no. Y muchos curas y muchas monjas de convento están de parte de los pueblos. O sea que es un fenómeno bastante contradictorio. Te estoy tratando de resumir al máximo, pero es un tema, la masonería y su juego en América, ayer y hoy, es un tema para debatir. Muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos dejándole a Edu el último comentario, que ya había levantado la mano, y después vamos cerrando. Tenemos compañeros en Siberia, que ya es de noche, tarde por allá, y Nico nos está siguiendo desde el este ruso. Así que vamos a dejarle a Edu la última y ya vamos cerrando. Adelante, Edu, perdón. Bien, gracias. No, justamente cuando intervino la intervención anterior, que se refirió a la relación entre el catolicismo y la masonería. Bueno, como les comentaba, yo nací acá en Pando. Pando obviamente era un masón, porque nunca estuvo viviendo aquí, en realidad. Tenía suerte de estancia aquí, venía, mataba ganado, se llevaba los cueros, y bueno, esa era la historia de Pando, que termina teniendo el nombre, este pueblo, termina teniendo ese nombre. En definitiva, en las márgenes del río, del arroyo Pando, bueno, es donde está el templo masón hoy en día. O sea, 1 más 1 es 2, o sea, Pando era masón. Además, otra de las cosas que le quería comentar, y justamente que es que, por ejemplo, Larrañaga se sabe que era cura y que era masón también. Porque en esos momentos, y uno de los que lo cuestiona, por ejemplo, es Encarnación Benítez. Por eso me pareció muy interesante que Gonzalo lo mencionara, porque Encarnación Benítez en algún momento le increpa a Artigas de que él tenía unas alianzas con gente de los Montevideos que en definitiva eran unos burgueses, y que bueno, y en definitiva venía para este cura que era masón, que era muy amigo de Artigas. Digo, sabemos esa relación que tenía Artigas con la masonería, a pesar de que él no estaba metido en esa mergulencia, ¿no? Me parecía interesante que conocieran de que aquí en Pando fue velado 1 hora Rivera, cuando lo traían del interior, que venía en una barrica de caña, para que no se pudriera el cuerpo. O sea, estamos hablando de Rivera, que fue el primer presidente, el traidor, y el que era masón, obviamente. Entonces lo velaron 1 hora en este templo masón que había justamente en esos momentos acá en Pando. Era el único que había, y lo tuvieron 1 hora allí, y después lo llevaron a Montevideo para hacer, bueno, toda la pompa fúnebre del traidor. Pero ese templo que estaba en Pando, en ese momento funcionaban las dos cosas: funcionaba como templo masón y funcionaba como iglesia católica. Era ese dato que quería vertir al menos al que intervino antes, recién, perdón que no recuerde el nombre, pero lo que me parece que lo interesante de todo esto son los conceptos que uno de repente puede humildemente aportar. Era eso. Gracias. A la masonería le pasó como a la iglesia. Una cosa es cuando nace y hay un movimiento sólido, compacto, ideológico, pero después del tiempo va cambiando y cada uno de los adeptos hace una lectura diferente. Eso pasó en la masonería, pasó en la Iglesia Católica. En la historia reciente de las dictaduras hubo obispos que colaboraron con las dictaduras
Y hubo curas y algún obispo, como Monseñor Romero, que estaban claramente del lado del pueblo, de la teología de la liberación y del Concilio Vaticano II. En la masonería pasó exactamente lo mismo. En América hacían una relectura diferente. Y hubo masones que realmente hicieron un aporte extraordinario hasta en el reparto de tierras, en algunas. Creo que la historia en Entre Ríos de Federal, no de Federación, de Federal, tiene que ver con un reparto de tierras que dejó como testamento un masón, que repartió su estancia ganadera en 33 partes para donar a 33 familias campesinas que no podían enajenar sus tierras según su testamento. Y hay masones extraordinarios. El propio presidente Allende, mártir de la Revolución Chilena, era masón. O sea que hay que entender que hay distintas lecturas. Y Monseñor Romero era profundamente católico, y igual que el cura guerrillero Guadalupe Carney o Camilo Torres. Hay una canción de Biglietti que dice de este cura guerrillero colombiano: donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera sino de luz. Entonces, una cosa es el marco ideológico del cual se parte, y otra cosa cómo se adapta y cómo uno se compromete con la realidad, sabiendo que por más marco teórico sólido que tengas, el pueblo te puede enseñar cosas muy superiores. Gracias, Gonzalo. Vamos cerrando por ahora. El sábado que viene están todos invitados. Va a exponer Gustavo Pérez Hinojosa sobre José Carlos Mariátegui. Va a presentar André Kaiser, nuestro compañero, que también es un estudioso de la Mauta. Y bueno, por ahí, muchas gracias a todos los que están. Hay, como decía Gonzalo, parece la ONU, teníamos compañeros desde Siberia, tenemos gente en Moscú, en diferentes lugares de nuestra América también, así que muchas gracias por la participación y estamos en contacto para la siguiente exposición. Gracias a todos por la invitación y hasta el sábado.